Hola, el día de hoy vamos a hacer el pantalón clásico, vamos a aprender cómo tender, bueno, empezando a modificar el molde, el patrón, cómo tender, cómo marcar en la tela, cómo cortar y cómo confeccionar. Este es el pantalón básico, recuerden que lo tengo publicado en el tutorial de mi canal de Caterine González en YouTube. Entonces ya hemos hecho el modelo básico o el patrón básico, ahora lo voy a pasar a modificar según como realmente lo quiero. Entonces voy a confeccionarlo en un lino licrado, la tela se llama lino licrado, y anterior a esto pues voy a modificar el diseño con el tiro delantero. Como este modelo o este patrón se hace hasta la cintura, con las medidas de la cintura, yo lo hice alto, pero voy a modificarlo y bajarlo un poco. Entonces el tiro delantero lo voy a dejar de 24 centímetros de alto. Sería para empezar a modificarlo. 24. Entonces tomo esta medida que nos da desde la cintura hasta donde hemos marcado. Marqué 24 centímetros desde el tiro hacia arriba. Ustedes, pues de acuerdo a cómo lo quieran, si lo quieren tiro alto o un poquito más bajito, pues así mismo le van a tomar esta medida. En mi modelo lo voy a hacer de 24 centímetros. Ahora de aquí a acá mido y me da 8 centímetros y 2 milímetros. Entonces esta misma medida la voy a tomar aquí al costado. 8 centímetros y 2 milímetros. Ahora voy a hacer una línea para marcar este punto y ese sería lo que voy a bajar de mi... Estamos hablando del patrón delantero. Estoy empezando con el patrón delantero. Listo, esta línea la hacemos con regla recta. Bueno, en este caso hay unas marcas que se hacen con un poquito de curva, pero pues en este pantalón no la voy a hacer así. Voy a reducir la parte de la bota, el ancho de la bota. Entonces, como no quiero mi bota tan ancha, la voy a hacer de 24 centímetros en total. Esta bota quedó de 22 centímetros. Voy a reducirla a 18 centímetros la parte delantera. Entonces lo que debo hacer es siempre marcar de la línea de aplome hacia afuera la medida. Si la quiero de 18 centímetros serían 9 de aquí a acá y 9 de aquí hacia acá. Y luego esta línea la uno hasta mi línea de rodilla. ¿Ya? Entonces lo que hago es aquí reduzco y igualo acá a esta línea de rodilla. Entonces vamos a marcar 9 y 9 centímetros. 9 y 9 centímetros. Ahora lo que tengo que hacer es unir mi línea hasta la línea de rodilla con la regla recta. Entonces haríamos esto. Aquí. Y acá. Listo. Entonces ahí estaría mi primera modificación. Ya luego paso a cortar acá. Este patrón no tiene margen de costura. Luego de que haga mi corte, entonces lo que voy a tener presente es dejar 1 centímetro de margen de costura en todo el contorno. He visto que hay algunas prendas que les ha quedado de pronto un poquito corrida la bota, que se les va hacia un lado, se les corre la bota de la pierna a un lado. Esas prendas resulta que no han tenido precaución en el tema del hilo de tela o la línea de aplome. Esta línea que estamos observando, que va prácticamente centrada, es la línea de aplome. ¿Para qué nos sirve esto? Para que cuando tendamos y marquemos el molde en la tela nos quede ubicada de la manera correcta. Si nosotros no tenemos esta línea, podemos estar organizando nuestro molde sin una línea de aplome
y en el momento de la costura vamos a ver el defecto de que la bota se nos empieza a correr hacia un lado. Es muy importante en el tema de moldería de prendas. Todas las prendas deben llevar línea de aplome, pantalón, blusas, camisas, cualquier tipo de prenda. Esto nos indica cómo debe de ir la línea de aplome y el hilo de tela al momento de marcar y cortar. Esto se los he explicado en el video anterior, que es del molde de pantalón básico. Entonces, para que tengan siempre en cuenta, no puedo simplemente hacer un molde y acomodarlo como caiga en la tela, porque la tela sí mismo también tiene un derecho y es muy importante para que nuestra prenda tenga una caída bonita. Bueno, como ya hemos hecho la modificación, en este caso lo único que quiero modificarle es que mi cintura no quede tan alta y mi bota no me quede tan amplia. Entonces lo único que hice modificar en este molde, que lo he hecho a mi medida, es reducir mi bota y bajar en la parte de mi cintura. Le he bajado en la parte de mi cintura a mi gusto. Esto les explico es para que ustedes tengan presente de que si ustedes consiguen un molde, un patrón, lo pueden modificar a su gusto, como quieran hacerle. Si le quieren ampliar la bota, si le quieren reducir, si le quieren subir cintura o simplemente bajarle la cintura. También pueden modificar el tema de la pretina. Me encanta el pantalón con pretina ancha porque siempre ayuda como un poquito al tema de la forma del cuerpo de la mujer, le ayuda mucho como en la parte del abdomen. Entonces siempre es muy importante de pronto el tema de ver para qué o por qué hacemos el tema de la pretina, si es ancha o es delgada, simplemente por un gusto o porque se adecua un poquito mejor al tipo de cuerpo que tenga. Voy a pasar entonces a cortar mi molde. Lo que voy a hacer es marcar 1 centímetro en todo el contorno. Vamos a ir marcando con nuestra cinta métrica 1 centímetro, que es el centímetro de costura, por todo el contorno, y luego pasamos a cortar el patrón. Bueno, ya he marcado mi centímetro en todo el contorno. Debo tener presente que en la parte de la bota, como ya le habíamos hecho el tema del largo de la bota más dobladillo, entonces no es necesario ampliarle el centímetro de costura en la parte del final de la bota. Ahora, en esta parte de la cintura, como aquí me ha sobrado este pedazo porque he querido reducir el pantalón como tal, pero esta parte la voy a usar como referencia para hacer mi pretina, porque quiero hacer mi pretina de aproximadamente 10 centímetros, 8 a 10 centímetros de ancha. Entonces voy a usar esto como una referencia para luego hacer mi pretina. Ahora paso entonces a cortar este molde y luego con el molde básico que tenía en otra cartulina, paso a marcar otra vez el tema del sobrante de la parte superior de cintura para marcar otra vez y hacer mi pretina. Listo, ya hemos cortado nuestro molde delantero, le hemos hecho la modificación, bajamos cintura, reducimos en la parte de la bota. Ahora lo que voy a pasar es hacer la parte posterior. Listo, entonces ya aquí tenemos en la parte posterior también con nuestra línea de aplome. Este es el básico que les he explicado en el tutorial anterior del molde básico. Vamos a hacer con este lo mismo que con el delantero. Vamos a bajar 8.2 centímetros de cintura, no lo quiero tan alto. Y en este caso de la bota, como no la quiero tan amplia, porque pues el molde que está publicado en la cuenta de Caterine González de YouTube, está explicado el molde o el patrón básico. Lo quiero un poquito con la bota más angosta, entonces en la parte posterior quiero mi bota de 24 centímetros. Entonces voy a medir desde la parte de mi línea de aplome hacia afuera 12 centímetros hacia un lado y 12 centímetros hacia el otro lado, uniendo esta marca hasta mi línea de rodilla. Vamos a hacer tanto la parte izquierda como la derecha de mi bota igual, y en mi parte de cintura entonces voy a bajar 8.2 centímetros y 8.2, hago línea recta y sacamos ese sobrante a ese lado. No quiero mi tiro tan alto, entonces por eso hacemos esta modificación. Ustedes le pueden, si quieren, aumentar o reducir el alto del tiro.
Entonces ya depende del gusto de la persona o del cliente de cómo quiera su modelo. Entonces pasamos a medir qué tanto le vamos a reducir acá y qué tanto le vamos a reducir en la parte de la bota. Listo, bueno, ya hemos marcado 8.2 centímetros. También marqué el aumento de costura, 1 centímetro de aumento de costura. Recuerda que en la parte de la bota no le aumentamos para dobladillo, en esta parte inferior no le aumentamos para dobladillo porque pues ya está incluido, solamente aumentamos costados y la parte superior en el contorno. Ya le he hecho mis marcas de centímetro para luego pasar a cortar, y seguido a esto vamos a marcar en nuestra tela. Listo, ya como hemos cortado parte posterior y parte delantera, ahora vamos a hacer la pretina. Entonces debemos tener en cuenta, bueno, estos son los pedacitos que les he quitado al pantalón. Si de pronto el molde que ustedes han hecho está exacto y necesitan aumentar la pretina, entonces deben de tener las medidas del tema de la cintura y medida exacta de dónde va la pretina, si va en cintura o un poco más abajo de la cintura. Bueno, en este caso yo la voy a hacer con estos trocitos que me han sobrado de la parte de la cintura del pantalón. Entonces para ello debo tener la medida del contorno de cintura, que es esta parte superior, y esta viene siendo la parte inferior, es decir, por aquí fue donde cortamos el pantalón, la parte del molde del pantalón. Entonces debo tener esta medida y esta medida para hacer nuestra pretina. Bueno, ya para hacer nuestra pretina debemos tener en cuenta la medida de la cintura, es decir, esta es la parte delantera, sumamos cintura parte delantera, cintura parte posterior y tomamos, bueno, esa medida. Ahora en la parte inferior también sumamos, en mi caso me da en la parte de la cintura 46.5 y en la parte inferior 51 centímetros. Lo importante de la pretina es que aquí en la parte de la cintura nos dé la medida y en la parte inferior también nos dé esta medida. También debemos tener presente que debemos aumentar la parte de la aletillón, la parte del aletillón. En este caso yo le aumenté 3 centímetros y medio, 3.5 centímetros, y seguido a esto aumento 1 centímetro de costura. Entonces yo lo que debo hacer es, bueno, hago un rectángulo. Como mi pretina va a quedar de 10, yo la hago el rectángulo de 20 centímetros. Entonces hago mi pretina acá de 10 centímetros. Dentro del rectángulo de 20 centímetros trato de hacer acá una línea prolongada recta de aproximadamente 10 centímetros y luego inicio una curvatura, pero teniendo presente que la medida que me dé desde que inicia mi pretina hasta que termina mi pretina va a dar la medida de la persona o del molde como tal. Entonces, como les digo, en este caso a mí me da 51 centímetros en la parte inferior. Entonces esta medida me da desde aquí, sin contar la extensión del aletillón, me da 51 centímetros. Esta pretina es anatómica, no es recta, porque pues hay muchas formas de sacar una pretina. En este caso este modelo va a quedar con pretina anatómica de 10 centímetros. Entonces recordamos, 20 centímetros, medimos 10 centímetros, prolongamos aproximadamente recto 10 centímetros porque esta viene siendo la parte centro delantero y esta viene quedando un poco en sesgo. Entonces esta viene siendo la parte posterior, centro posterior. Tenemos presente entonces las medidas que nos dan la parte inferior, que nos dé acá, y la medida que nos dan la parte de la cintura superior, que nos dé aquí, más el aumento de la aletillón y la letilla. Entonces, o extensión de botones, bueno, eso ya depende del diseño como ustedes lo quieran hacer. Ya ahí estaría nuestra pretina. Entonces aumentamos las costuras, cortamos y ya quedaría listo el patrón. Listo, ahora por último vamos a sacar la letilla y el aletillón. Entonces, como este pantalón no es de tiro tan alto, voy a medirla desde la cintura hasta la parte donde inicia la curva de mi tiro delantero. En este caso, esa medida son, a mí en este modelito me dan 16 centímetros. Entonces voy a hacer un rectángulo de 16 centímetros
por 8 centímetros de ancho para el aletillón y 16 centímetros por 4 centímetros de ancho para mi aletilla. Entonces vendría quedando los rectángulos así: aletillón 16 centímetros de largo por 8 centímetros de ancho y aletilla 16 centímetros de largo por 4 centímetros de ancho, teniendo en cuenta mi hilo de tela que viene a lo largo del pantalón. Entonces para el momento de hacer el corte, entonces ahí ya quedaría mi aletilla y mi aletillón. Entonces ya pasaríamos a cortar. Este no lleva contornos de costuras, ni centímetros, ni aumentos, ni nada. Él se corta tal cual como lo hemos acabado de medir por la orilla y quedaría listo para el corte. Bueno, ya tenemos cortado nuestro pantalón clásico delantero posterior. Tenemos nuestra pretina, nuestro aletillón y nuestra aletilla. El aletillón se corta una vez, entonces siempre es importante marcar cuántas veces se corta la parte del patrón y qué modelo es. En este caso, bueno, vamos a colocar entonces por 1, que sería en este caso mi corte, cuántas veces sale esta parte de la prenda, y pantalón clásico. Entonces ahí le pueden colocar una referencia, por ejemplo 01, le van a colocar a todo el patrón el mismo nombre. La aletilla, bueno, el aletillón se corta una vez, la aletilla se corta una vez. También colocan el nombre del pantalón clásico y referencia. La pretina se debe cortar 4 veces, entonces yo aquí le coloco por 4, porque esta da la parte, la mitad del contorno, pero como va de ancho de 10 centímetros, entonces debe ir la otra parte, tanto externa como interna. Entonces serían 2 veces de la mitad del contorno y las otras 2 veces de la otra mitad del contorno. Entonces aquí coloco por 4 el nombre de la prenda y la referencia. Para el pantalón, la parte delantera vamos a cortar 2 veces, izquierda y derecha, entonces serían 2 veces, y la parte posterior también iría 2 veces. Colocamos el nombre de la prenda y la referencia, entonces ya quedaría listo para atender y para marcar en la tela y cortar. Vamos a tener presente, las personas a veces, por ejemplo, esta tela aparece igual por el derecho que por el revés. Usted le mira la urdimbre y se ve igual, es muy difícil diferenciar cuál es el derecho. La mayoría de las telas se diferencian es por donde están estos huequitos o la orilla de la tela. Entonces usted siente acá donde están estos huequitos que en una parte se siente liso y por la otra parte se siente como donde estaban de pronto unas agujitas o algo así, ¿no? Se siente la tela, entonces aquí se siente súper liso, se supone que este es el derecho, y aquí donde se siente como esos huequitos, como algo áspero, entonces esta partecita sería al revés. Esto no aplica al 100% de las telas, pero prácticamente en todas las telas pasa igual, que el derecho es por donde está liso la parte de estos huequitos y el revés viene siendo por donde se siente de pronto que sale un poquito, sobresale la tela. Bueno, este tema del derecho o el revés no aplica, como digo, para el 100% de las telas. Yo utilizo una tela que es al contrario, en cuanto al tendido de la tela, ¿no? Inclusive hay unas telas que puede usarse tanto por el derecho como por el revés. Hay otras telas que solamente se pueden usar obviamente por el derecho. Hay otras telas que se puede tender el patrón a lo largo y hay otras telas que se tienden a lo ancho de la tela. Entonces hay que tener presente qué tipo de tela se está de pronto usando para una prenda, cómo se puede usar o cómo se debe usar. Unas telas que estiran hacia el ancho, hay otras telas que estiran hacia lo largo, o hay otras telas que estiran tanto a lo ancho como a lo largo. Entonces hay que tener presente qué tipo de tela es, cómo se debe utilizar y pues mirar bien cómo es el derecho y el revés, cómo debe ser el largo o el ancho para poder marcar nuestros patrones. Listo, bueno, hay unos moldes, por ejemplo, si esta tela estirara hacia el largo viene siendo hacia allá, si estira hacia el largo, entonces debo colocar mi prenda o mi pantalón
hacia el lado de la cadera, es decir, que no estire hacia el largo, porque no nos interesa que nos estire la prenda hacia lo largo, sino lógicamente hacia el ancho, porque al momento de usar nuestra prenda o colocarnos nuestra prenda no nos va a quedar impedida el pantalón o la blusa. Entonces siempre es importante que si la prenda, la tela estira, es decir, si estira hacia este lado, hacia allá, entonces yo debo colocar mi pantalón que estire hacia los costados. Si tengo un molde de una blusa, voy a hacer lo mismo. Si mi tela estira hacia allá, entonces debo procurar obviamente que mi molde quede acomodado de forma de que la tela quede estirando hacia los lados para el momento de usar nuestra prenda no nos quede impedida. ¿Cómo debemos marcar la prenda según nuestra línea de aplome? Entonces recordamos que tenemos siempre una línea de aplome. Esta línea se utiliza en absolutamente todas las prendas. ¿Cómo sabemos cómo nos queda, si nos queda derecha o no nuestro molde? Entonces debemos medir de aquí hacia la orilla de nuestra prenda. Que nos dé los mismos centímetros, es decir, si yo mido de aquí a aquí a mi orilla de tela, si dan 20 centímetros, en la parte de la bota también debe darme 20 centímetros, entonces yo debería de medir, un ejemplo, marcamos 20 centímetros, entonces acomodo acá que me dé exactamente 20 centímetros y en la parte de la bota debe de darme la misma medida, entonces debe darme 20 centímetros, ahí sería. De esta manera es que debemos medir y marcar nuestra línea de aplome. Entonces, ¿cómo hacemos para la siguiente prenda? Entonces, muy sencillo, la acomodamos lo más cerquita posible a esta prenda, a este patrón, y vamos a medir igual. Entonces, desde esta línea de aplome hay que tener presente que no vamos a permitir que se nos corran nuestros patrones. Si es necesario utilizar alfileres, pues se utilizan y se ajustan los patrones a la tela. Entonces, si yo voy a medir la siguiente prenda, entonces debo medir de mi línea de aplome hasta mi orilla de tela. Si aquí me da 53 centímetros o 54 mejor, entonces yo debo hacer en el otro extremo también me den 54 centímetros, y de esta manera vamos a evitar que nuestra prenda se nos vaya hacia un lado, que cuando estemos caminando y tengamos ese pantalón puesto, la bota se nos empiece como a correr hacia un lado. Y esa es la forma en que debemos medir absolutamente todo. La pretina de igual forma, ejemplo, si yo estoy teniendo mi pretina acá, en la parte central delantera viene siendo mi hilo de tela, igual siempre es importante marcarlo, yo lo marco siempre como una línea y una forma así, viene siendo esto aquí, esa sería mi línea de aplome para marcarlo al hilo de la tela. Siempre vamos a hacer igual. Entonces, si por ejemplo yo marco aquí, mido 14 centímetros, debo de ver que al otro extremo también me den mis 14 centímetros, y de esta forma marcaríamos nuestra línea de aplome hacia el hilo de tela. Bueno, yo ya he marcado mi molde, mi patrón de pantalón clásico. Entonces tengo la parte posterior, parte delantera. Cortamos una sola vez aletillón, una sola vez aletilla. Mis pasadores, bueno, los pasadores en realidad es el ancho que ustedes quieran por el largo, por el alto de la pretina. Mi pretina es de 10 centímetros de alta, entonces les he hecho de 10 centímetros más 2 centímetros de costura para que quede en el total de ancho de la pretina. Yo saqué 3 pasadores únicamente, los saco más o menos anchos, más bien me gustan un poquito anchos. Aquí tenemos la tela, está doble, entonces en este caso pues tanto para el delantero, posterior y pretinas me viene saliendo de una vez tanto parte izquierda como derecha. Ya he tomado mi hilo de tela como les he explicado, y ahora pasamos a cortar nuestro pantalón y a confeccionarlo. Este pantalón es clásico, no lleva bolsillo, lleva pretina anatómica, y pues lo he hecho un poquito holgado para mi gusto, pero ustedes lo pueden hacer preciso, más si es en tela elástica. Listo, ya cortamos el pantalón, vamos a pasar a la costura. En este caso, bueno, mi talla es aproximadamente una talla 16 o talla L aproximadamente.
La tela que se consumió para esta talla fueron aproximadamente 1,60 m y esta tela viene de ancho de 1,50 centímetros, 1,50 m. Este es un lino licrado. También pues por ser pantalón clásico pueden usar telas rígidas o telas licradas, ya de acuerdo al diseño o modelo que ustedes hayan sacado. Entonces vamos a pasar al tema de costura. Al momento de estar marcando, pues si la tela va doble, entonces el derecho iría adentro, para marcar siempre la tela por el revés para que luego no nos quede ningún tipo de marca y nuestra prenda quede impecable.